y... Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a completar entonces lo que vimos la semana pasada. Repasando, ¿no? Así volvemos otra vez a recordar esto del tema de bivariante. Vamos a estar trabajando con dos variables en forma conjunta. Entonces, dijimos, siempre que tengamos un ejercicio de bivariante, en el caso de las continuas lo reconocemos por la función esta de densidad conjunta, en donde vemos claramente que está hablando de las variables x e y en conjunto, necesitamos graficar el recinto. ¿El recinto cuál es? Siempre voy a estar graficándolo acá con estos dos ejes, es decir, voy a tener el vertical la x y el horizontal la x, perdón, y el vertical la y. Y lo que voy a graficar siempre es justamente el rango de validez para la x y el rango de validez para la y. Bueno, este es el caso más sencillo de todos porque fíjense, la x está acotada entre 0 y 1 y lo mismo le está pasando a la y, o sea que me va a quedar un cuadradito perfecto. Cuando yo sombré las dos condiciones me queda este cuadrado perfecto y acá es donde voy a tener que calcular todas las probabilidades que me pidan. ¿Está bien? Y bueno, la expresión, en este caso de la conjunta, fíjense que es un 1. O sea, más sencillo que esto no existe. Bueno, esto es lo que dijimos. No importa cuál es la expresión que yo tenga acá, si es un choclazo, si es algo, no sé, recargado, no me tengo que preocupar porque siempre vamos a estar graficando el recinto, es decir, el rango de validez de cada una de las variables. Y me voy a quedar solamente en donde las dos cosas se den en forma conjunta. ¿Está bien? Bueno, habíamos visto la forma de calcular las marginales, que eso es fundamental que no nos lo olvidemos, digamos. Si nosotros queremos la marginal de x, es decir, la función que corresponde a la variable x sola, así individual como cuando la aprendimos en la unidad número 2, digamos. Si yo quiero la función de la x, voy a tener que integrar la conjunta, que es lo que yo tengo como dato en el enunciado, y tengo que tener presente que el límite de integración no va a estar dado sobre la x, sino justamente sobre la otra variable, sobre la contraria, porque mi intención es que cuando termine de resolver esta integral, me quede una expresión que solamente contenga la x. Es decir que si yo integro respecto de y, la hago desaparecer. Y me queda solamente todo respecto de la variable x, que es lo que quiero. Del mismo modo con la función de la y. Voy a tener que integrar respecto de la x para que, y para volarla, digamos, para que se vaya de la expresión y me quede solamente todo respecto de la y. Bueno, y lo que ya sabemos que pasa es que si nosotros ya tenemos las funciones de las variables aleatorias que ya vimos en la unidad número 2, listo, le voy a poder calcular la media. Este cálculo es el mismo que nosotros vimos antes, ¿está bien? Volvemos, digamos, cuando nosotros hacemos esto de hallar las marginales, es como que volvemos unidades de la materia para atrás, ¿está bien? Volvemos a tener área bajo la curva y estamos trabajando con una variable unidimensional. Bueno, otra cosa que vimos la semana pasada fue las funciones condicionales. Esto es lo que tengo que saber seguro porque es lo nuevo. O sea, si va a haber un ejercicio en el examen, seguramente va a haber una pregunta para que yo tenga que utilizar una función condicional. ¿Está bien? ¿Y cómo era que tenía que darse la pregunta para que yo sepa que tengo que usar una función condicional? Y bueno, la pregunta me va a hacer escribir un planteo y debajo de la barra, el planteo va a decir que la y toma exactamente un valor numérico, o por ejemplo, que la x toma exactamente un valor numérico. Entonces, eso me va a dar a mí la pauta de que tengo que calcular la función condicional para poder hacer
el planteo y resolver la cuenta de lo que me están pidiendo. ¿Está bien? Bueno, las líneas de regresión o curvas de regresión también es algo que me pueden llegar a tomar porque justamente, de vuelta, estos son los temas nuevos que estaríamos agregando. ¿Está bien? Bueno, independencia habíamos dicho. Esto es súper importante porque quizás hay una preguntita que me dice, ¿son independientes las variables x e y? Bueno, parecería que es tortuoso contestar si son independientes o no, pero en realidad, si se fijan, es muy sencillo. Habíamos dicho, para que dos variables sean independientes, sí o sí yo voy a confirmar dos cosas. Necesito la primera condición que el recinto sea un cuadrado, un rectángulo, así acostado, o que esté derechito, más acá, más al costado, más para la izquierda, más para la derecha, arriba, abajo, no importa dónde esté, pero que sea un recinto cuadrado. Si se da esto, por ejemplo, fíjense en el recinto que nosotros recién sombreamos, sí, esta condición se está cumpliendo. ¿Yo podría decir que son independientes solamente con eso? Y bueno, la respuesta es no. Te falta que cumpla la segunda condición. La segunda condición dijimos que era que la expresión de la conjunta debería ser igual al producto de las marginales. Así que si en este caso, por ejemplo, yo tendría que confirmar si son independientes o no, yo la expresión de la conjunta la tengo porque vieron que era un 1. Le dijimos es súper sencilla. Bueno, tendríamos que hallar la función de la x y la función de la y ahí ver qué expresiones nos dieron y ver si hacemos el producto entre esas dos nos llega a dar 1. Bueno, podemos confirmar que x e y son independientes. Ahora, si no se cumple este producto, listo, no son independientes. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto entonces? Fundamental. Que el hecho de que yo ya tenga un recinto cuadrado no es una condición suficiente. Es necesaria, sí, pero no es suficiente, no alcanza con eso solo. Yo voy a tener que justificar. Por eso por lo general dice, son independientes, justifique. Bueno, a esto se refiere con justificar. Que hagas el producto de las marginales para confirmar si la expresión de la conjunta te da igual. Bueno, lo que sí sale automáticamente es esto que puse acá abajo. O sea, si ya de movida nosotros hacemos el gráfico del recinto y es un triángulo, un círculo o lo que sea distinto de cuadrado, listo, ya podemos decir directamente que no son independientes. ¿Está bien? Eso sí, lo podemos hacer absolutamente cuando ya vemos el gráfico del recinto. Bueno, eso es el repasito de lo que vimos más o menos la semana pasada. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Qué pasa si a mí no me dan la función conjunta? Yo les dije, bueno, vamos a arrancar un ejercicio de bivariante y lo primero que tienen que hacer siempre es graficar el recinto, asumiendo que la función conjunta estaba como dato en el enunciado. Bueno, hay algunos enunciados que no tienen explícitamente la función de densidad conjunta. Entonces vamos a ver tres casos distintos en los cuales nos puede pasar eso y bueno, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, la resolución ¿cuál es? Tenemos que encontrar la conjunta. Y una vez que uno tiene la conjunta, arranca graficando el recinto, hace el sombreado de lo que está pidiendo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, en el primer caso, ¿qué es lo que puede pasar? Que el enunciado me diga que tiene dos variables aleatorias que son independientes, ¿está bien? Y me da como dato, fíjense, a las funciones marginales. Por ejemplo, no sé, me habla de el peso de las frutillas, X es el peso de las frutillas y me da la función de densidad que corresponde al peso de la frutilla. Y también me dice que me da, no sé, el precio de las frutillas. Bueno, independientes. A ver, tendría que ser alguna otra cosa. El peso, vamos a poner otra fruta. El peso de los duraznos. ¿Está bien? Eso es la Y. Y entonces me dice que esos pesos son independientes. Esas variables son independientes. Y yo tengo las dos funciones de densidad correspondientes, tanto de la X como de la Y. Ahora, la pregunta que me hace es alguna pregunta que está relacionando esas dos variables
y entonces yo necesito la conjunta. Entonces, ¿cómo hago para armarla? Bueno, como son independientes, fíjense que vamos a estar utilizando la definición de independencia que vimos recién. Si me estás diciendo que las variables x e y son independientes, quiere decir que si yo multiplico a las dos expresiones que me diste como dato en el enunciado, voy a poder encontrar la función de la conjunta. Armo la función entre llaves, le pongo el rango de validez para cada una de las variables y después arranco resolviendo el ejercicio según lo que me esté pidiendo. ¿Está bien? Este sería el primer caso. Bueno, vamos a aplicarlo con este ejercicio. Fíjense que es súper sencillo. Dice, dos automovilistas, Juan y Pedro, realizan un viaje. Los tiempos de viaje en minutos de cada uno son uniforme entre 30 y 50 para Juan y uniforme entre 20 y 50 para Pedro. Bueno, indique las suposiciones necesarias para resolver el problema, nos dice el enunciado, y después pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que Juan llegue primero? Bueno, en este caso, fíjense que se están dando las condiciones, obviamente, porque estamos practicando el caso 1, en el que tenemos, tal como les dije, las dos variables aleatorias, la x y la y tenemos también las funciones de densidad, ¿está bien? Porque sabemos que las dos variables son uniformes, así que nosotros ya podemos escribir cuáles son las funciones de densidad de una variable uniforme. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Cómo tengo que escribir la expresión? 1 sobre b menos a era. Exacto, 1 sobre b menos a. Entonces, bueno, yo ya tengo, para Juan sería 1 sobre 20 y para Pedro sería 1 sobre 30. ¿Está bien? Bueno, yo acá definí las variables, digo, bueno, X está mirando el tiempo de viaje para Juan y fíjense, escribí, o sea, esto no estaba explícito en el enunciado, pero como nosotros ya sabemos que es un uniforme, listo, lo podemos escribir tranquilamente. El rango de validez es el que había dado para Juan, entre 30 y 50. Bueno, el gráfico obviamente es una constante, así que marqué el mínimo valor y el máximo valor y sombreé el área bajo la curva para Juan. Esto lo hago porque, digo, yo sé que con lo uniforme voy a hacer base por altura y ya tengo por lo menos el cálculo, si lo necesito, rapidísimo. Bueno, fíjense, para Pedro estamos en lo mismo, es una uniforme, nada más que la expresión cambió, es 1 sobre 30, y levemente se modificó el rango, porque fíjense que Juan está entre 30 y 50 minutos demorándose, y en cambio Pedro entre 20 y 50, ¿está bien? Bueno, marqué mínimo y máximo valor, listo, sombreé área bajo la curva, y ya tengo, digamos, en esta diapositiva las dos variables aleatorias que estuvimos mencionando hoy y con las cuales nosotros vamos a poder hallar la conjunta. Ahora, ¿cómo era que se armaba la conjunta con estas dos? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlas. Tengo que multiplicar 1 sobre 20 por 1 sobre 30. Pero, ¿cuál era la condición para que yo esté seguro de que puedo hacer eso? Que cualquier función de x y cualquier función de y las multiplico y ya tengo la conjunta. Tienen que ser independientes. Tienen que ser independientes. El enunciado no decía que eran independientes los tiempos que tardan Juan y Pedro. Por eso, fíjense que decía el enunciado, haga todas las suposiciones del caso que necesite para resolverlo. ¿Cuál es la suposición que vamos a hacer nosotros? Vamos a decir, mira, yo asumo que X e Y son independientes. ¿Está bien? Tengo que escribirlo porque de otra forma no podría resolver el ejercicio. ¿Está bien? La justificación válida en este caso es, bueno, mira, vos multiplicá la f de x por la f de y, armate la conjunta, pero aclarame, ¿cómo hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿En base a qué? Y porque yo asumo que son independientes, si no, no podría resolver el ejercicio. ¿Está bien?
Bueno, entonces, fíjense, acá tengo f de x, acá tengo f de y, y lo que voy a hacer es multiplicarlas, o sea, es 1 sobre 20 multiplicado por 1 sobre 30, y después, fíjense que lo escribo todo entre llaves como corresponde, así yo ya con esto arrancaría el ejercicio. Fíjense qué fue lo que pasó con el rango de validez de cada variable. Es exactamente el mismo que tienen individualmente, o sea, la x está entre 30 y 50 y la y está entre 20 y 50. Ahora, ¿cómo sigue este enunciado? Y bueno, ahora recién puedo arrancar con el ejercicio y lo primero que debería hacer, ¿qué es? Para poder hacer la cuenta que me pidieron. Digamos, no, lo primero que tengo que hacer con esto, yo ya tengo la conjunta, ¿qué hago? Lo primero que tengo que hacer es Graficar el graficar recinto. el recinto. Antes que nada, antes de hablar de planteo de nada, lo primero es el recinto. Eso me va a ayudar a no meter la pata con los cálculos de probabilidades, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a hacer eso, porque fíjense que encima cada una de las variables tiene su rango distinto y lo que necesitamos para bivariante es ver en conjunto cómo quedó determinado ese recinto en el que están trabajando las dos. Bueno, acá puse todos los valores para la X y para la Y y digo, bueno, decía que el tiempo de Juan era entre 30 y 50. Y el tiempo de Pedro era entre 20 y 50. Listo, fíjense que acá ya vemos claramente que el recinto de la conjunta va a ser este rectángulo que quedó acá suspendido como en el aire. Bueno, acá es donde nosotros ahora sí vamos a ver qué es lo que nos piden, hacemos el planteo primero, después sombreamos acá en el recinto y calculamos. Eso es todo lo que tenemos que hacer, o sea, es metódico, es siempre lo mismo prácticamente. Bueno, ¿qué era lo que pedía? Decía, ¿cuál es la probabilidad de que Juan llegue primero? O sea, se supone que ellos fueron de viaje, cada uno con su auto, cada uno tiene un tiempo de demora distinto, ya lo vimos, es uniforme en ambos casos, pero cada uno tiene su tiempo de duración de viaje distinta. ¿Y qué tendría que pasar? ¿Cómo escribo yo? Yo tengo que escribir probabilidad de algo entre los paréntesis. ¿Qué escribo dentro del paréntesis que sea equivalente a que Juan llegó primero? ¿De qué mayor ahí? Si Menor, X diría. es mayor a Y, quiere decir que el tiempo de Juan Es mayor. tardó más, ¿o no? Igual no sé quién es Juan y quién es Pedro. Creo que Juan es el primero, X. Así que claro, sería al revés, claro. X menor ahí. X menor a Y, exacto. Probabilidad entonces de que X sea menor a Y. Bueno, fíjense qué hice yo. Lo di vuelta porque estoy acostumbrado a escribir a la I directamente para poder identificar alguna expresión de una recta o algo que yo pueda venir a sombrear acá. Porque fíjense que listo, es esto lo que está pidiendo. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es venir a sombrear acá, en este rectángulo, ¿dónde es que ocurre esto? De que la Y es mayor a la X. Bueno, como habíamos dicho la semana pasada, como vos estás comparando a las dos variables, porque querés saber a ver cuál es más grande que la otra, lo primero que tenemos que hacer es escribir la recta esta, que es la de la identidad, la que está partiendo al primer cuadrante en dos, y decir, bueno, mira, acá son iguales. Listo. Yo con esta recta pude partir el recinto en dos. Lo único que resta es solamente confirmar cuál es la parte del recinto que corresponde a esta probabilidad. ¿A dónde se satisface esto? Sí, con el triángulo de acá arriba o con esta otra figura que quedó un poquito más grande que el triángulo. Triángulo. La parte del triángulo, ¿está bien? Bueno, ¿cómo hacemos? No, si dudamos, no sabemos.
habíamos dicho la semana pasada, agarremos un punto cualquiera y lo validamos, ¿está bien? Acá nosotros tenemos valores como para validar. Fíjense que en este caso yo lo que hice fue tomar este punto y digo, bueno, acá la X vale 50 y la Y vale 20. Y me fijé, 20 es mayor a 50, listo, está descartado. O sea que ya me quedo tranquila de que lo que yo sombreé está bien calculado. O sea que voy a ir por el camino correcto, ¿está bien? Si quiero confirmar, me fijo con este otro puntito que está acá. En este caso, la X vale 30, fíjense, y la Y vale 50. Verifico y sí, listo, estoy recontra seguro que esto es lo que yo tengo que calcular. Bueno, con respecto al cálculo, uno que dice, bueno, estoy trabajando en un ejercicio de bivariante, tengo que hacer las integrales dobles. Bueno, ojo, no siempre es necesario hacer las integrales dobles. En este caso, como la conjunta es una constante, ¿se acuerdan que nosotros hicimos el producto y nos dio 1 sobre 600? Cuando la conjunta es una constante, nosotros podemos calcular el área del recinto y lo multiplicamos por esa constante que es 1 sobre 600. Y no tenemos que resolver integrales dobles, ¿está bien? Así que estaríamos calculando el volumen de este triángulo con cálculos geométricos. Es decir, vamos a calcular primero el área del triángulo y después lo multiplicamos por K y obviamente esta es la expresión de la conjunta. ¿Está bien? Bueno, base por altura sobre 2, ¿no? El cálculo auxiliar. Así que nos fijamos. ¿Cuánto tiene de base este triángulo? Bueno, 20, porque está entre 30 y 50. De altura, ¿cuánto tiene? 20 lo mismo porque está entre 30 y 50. Así que hacemos base por altura sobre 2 y lo multiplicamos por 1 sobre 600. Y el resultado nos dio 1/3. ¿Está bien? Así que fíjense que si nos aparece de hecho, nosotros estuvimos generando esta conjunta porque no estaba, ¿está bien? Tomamos las dos marginales, las multiplicamos y se generó obviamente una constante. Pero en el hipotético caso de que me den directamente una función de densidad conjunta en la que la expresión es un número, listo, nosotros ya sabemos que vamos a tener que sombrear y con cálculos geométricos, ojo, del volumen, que eso es un error común en los exámenes, se olvidan de multiplicar por la altura que tiene la conjunta. Calculan el área y el resultado está mal, obviamente, ¿está bien? Pero bueno, es hacer eso, un cálculo geométrico y listo. ¿Quedó claro eso? Bueno, si quieren practicar, podrían hacer eventualmente la integral doble de este triángulo y chequear que llegan a este 1/3, que es el resultado que obtuvimos con el cálculo geométrico. ¿Está bien? Eso es algo que les queda para que puedan practicar integrales dobles eventualmente, ¿no? Bueno, segundo caso, para hallar la conjunta. La otra posibilidad que tenemos es que en el enunciado me den una función marginal y me den una función condicional. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fíjense, vamos a trabajar con la expresión que nosotros ya sabemos que nos permite calcular una función condicional. Nosotros sabemos que si tendríamos que calcular la función de y dado x va a ser la conjunta sobre la marginal que le corresponde, es decir, la f de x, que es la que está condicionando. Bueno, en este caso fíjense que nos dieron la marginal, que es justamente lo que necesitaríamos nosotros si necesitáramos calcular esta función condicional, y nos dieron la función condicional, de hecho. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? Y obtener la conjunta. Así que acá, ¿cómo hago para despejar? Es tan sencillo como a la marginal pasarla multiplicando y listo, yo ya tengo la conjunta. O sea que, del mismo modo que en el caso 1, estoy multiplicando las dos funciones que me dieron, pero hay una leve diferencia. En el caso anterior, yo necesitaba que las variables aleatorias sean independientes.
acá las variables aleatorias no son independientes. Fíjense que yo estoy haciendo el producto de estos dos datos que me dieron en el enunciado, pero jamás podría decir que son independientes. ¿Está bien? Eso es también un error conceptual y que lo escriben en los exámenes. Dicen, hago el producto porque asumo que son independientes, entonces hago este producto y encuentro la función conjunta. Bueno, eso es erróneo. ¿Está bien? Fíjense que acá estamos viendo por qué hacemos el producto. Hacemos el producto porque estamos despejando a la conjunta de la expresión que nos permite calcular una función condicional. Y obviamente no puedo decir que son independientes porque fíjense que ya hay una cierta dependencia cuando estamos hablando de una función condicional. O sea, yo ya sé que dependiendo del valor que tome la x, la y va a estar variando. Así que en este caso es absolutamente erróneo decir que son independientes. Ténganlo presente si llega a aparecer esta oportunidad. Bueno, vamos a entonces, ojo, acá les aclaro, no necesariamente tiene que ser f de y dado x, sino que también tenemos la otra posibilidad, ¿está bien? En este caso dijimos, mira, es un enunciado en el que me dan la función de la variable x y me dan la condicional de y dado x. Ahora, yo podría tener otro enunciado en el que me da la otra posible solución que hay, que es, tengo la marginal de la y y tengo la función condicional de x dado y. Cualquiera de los dos casos, obviamente, voy a poder calcular la conjunta como el producto de la función condicional que tengo y la función marginal que tengo. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer un ejercicio con esto. Fíjense qué es lo que dice. La duración de unos videos que se suben a una red social es una variable aleatoria x, que es una variable uniforme y que está entre 4 y 6 minutos definida. Después dice, el tiempo requerido para subir estos videos se define con una variable aleatoria. Y fíjense que también dice que es la y, que también es uniforme, pero el rango, fíjense que el a, que es el mínimo valor que puede tomar la variable y el b, que es el máximo valor que puede tomar la variable y, está dependiendo de la x. ¿Está bien? Y también está expresada en minutos. Bueno, y la pregunta que tiene este ejercicio es, ¿cuál es la probabilidad de que un video dure más de 5 minutos y que se demore más de 7 minutos en subirlo? Bueno, vamos a escribir las variables. Acá me quedó. La X estaba mirando la duración de los videos. ¿Está bien? Bueno, decía que era un uniforme entre 4 y 6, así que listo, es una constante. Hacemos 1 sobre b menos a y ya tenemos la expresión de la función marginal. Bueno, el grafiquito, nada, es una constante. Tenemos el área bajo la curva, que es prácticamente un cuadradito. La y estaba mirando, o sea, la x es duración de los videos y la y es tiempo requerido para subir esos videos. ¿Está bien? Así que, fíjense que, como también decía que era uniforme, nosotros lo que podemos hacer es 1 sobre b menos a del mismo modo. ¿Está bien? Acá es fácil porque lo tenemos con números. Bueno, acá tenemos estas expresiones, pero bueno, fíjense que si hacemos b menos a, le tenemos que poner 2 más x y restarle x más 1, y bueno, haciendo las cuentitas nos terminó quedando que la expresión para esta función de la y nos terminaba dando 1. ¿Está bien? Ahora, lo importante de todo esto, ¿qué es? Que también es un error que ocurre en los exámenes. Hubo muchos de ustedes que cuando les tocó este ejercicio, por ejemplo, en el examen, que ponían como que esto era f de y, como que la y era una uniforme y que estaban teniendo la marginal. Entonces dijeron, como me dieron las dos marginales, hago el producto y ya tengo la conjunta. Y después nos decían, pero Miriam, no decís, ¿cómo me daba cuenta que es una condicional o que es una marginal?
Bueno, la respuesta ¿cuál es? En este caso, fíjense que está dependiendo de la X, la expresión de la Y. O sea que tiene que ser una condicional. No hay manera de que sea una marginal porque la marginal es la función individual de cada variable. Para que sea una marginal tiene que ser como esta, por ejemplo. Ven que yo digo, mira, acá está la variable X, tiene esta expresión y el rango es numérico. Acá no hay nada ni de una K, ni de una I, ni de una M, ni de ninguna otra letra. Es pura y exclusivamente de la X. Bueno, acá, si me hubieran dado la marginal de la I, no tendría por qué aparecer la X por ningún lado, ¿está bien? Así que ahí es indicador de que, bueno, mira, te dieron una función condicional, claramente. Profesor, porque también son independientes, ¿no? Son dependientes, digamos. Son dependientes. La I Porque, está dependiendo del valor que tenga la X. claro, dependiendo de la cantidad de minutos que tenga el video, se va a tardar a subir más. Exacto, lo cual es lógico. Me va a tardar más en subir uno que sea más pesado que otro video que es más corto, digamos. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, entonces, reconociendo que nosotros ya tenemos la marginal y una condicional, listo, vamos a poder armar la conjunta haciendo el producto de esas dos funciones, o sea, de las expresiones, ¿no? Fíjense, la marginal entonces es un medio y la condicional es 1, o sea que, listo, para nosotros la conjunta simplemente vale un medio y, ojo, fíjense cuál es el rango de validez que le ponemos a la X y a la Y. Es exactamente textual como hicimos hoy. Mirá, si la X está entre 4 y 6, en la conjunta la X va a estar entre 4 y 6, eso no cambia. Y del mismo modo el rango de la Y. Si la Y estaba desde 1 más X y terminaba en 2 más X, acá textual pongo lo mismo. Porque total, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Listo, cuando nosotros tenemos la función de la conjunta, recién arrancamos el ejercicio de bivariante. ¿Cuál es la primera cosa que vamos a hacer? ¿Graficar el recinto? Graficar el recinto, exactamente, porque necesitamos ahora ver estas dos cosas, cómo nos quedan. ¿Está bien? Que queda medio choclazo, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, hacemos el eje X, hacemos el Y, yo acá avancé un poquito más. Vamos a graficar esto. A la X, listo, numérico entre 4 y 6, con eso no tenemos problema. El problema vino acá porque la Y está acotada, digamos, lo tenemos que ver por separado. Primero, por ejemplo, miremos esto, que 1 más X es menor o igual a la Y, entonces es como que hay una recta acá involucrada. Y después, si yo tapo la primera parte y me fijo solamente con el máximo valor, digo, bueno, Y tiene que ser menor o igual a 2 más X. Ahí tengo otra recta. O sea, la Y está acotada entre dos rectas distintas. Así que nosotros lo que tendremos que hacer es eso, sombrearlas acá para ver, bueno, dónde es que va a quedar mínimo y máximo valor de la Y. Entonces, lo que hice acá fue trabajar con los valores mínimos y máximos de la X. Yo digo, si la X vale 4, yo le voy a estar sumando al 4 un 1 o al 4 le voy a sumar un 2 y con eso ya tengo los dos valores, digamos, que corresponden al mínimo valor que podría llegar a tener la Y, que son estos dos que marqué acá. Y lo mismo, digo, voy a hacer con esta otra recta, o sea, con el máximo valor. Digo, bueno, si la X toma el máximo valor que puede tomar, que es el 6, yo le sumaría 1 para encontrar el mínimo valor de la Y, o le sumaría 2 para encontrar el máximo valor de la Y, siempre que la X, obvio, tome el máximo valor. Así que me marqué esos dos puntitos. Digamos, cuando la X vale 6, estaría la Y entre 7 y 8. Entonces, marcando esas dos, uniendo esos puntos y marcando las rectas, fíjense que, bueno, el rango de validez de la Y es exactamente todo eso rosa que quedó por ahí. Conclusión, el recinto para nosotros tiene que ocurrir donde estas dos condiciones se dan en forma conjunta, así que listo, nos quedó ahí re bonito el
volumen del recinto donde está apoyada nuestra conjunta. ¿Está bien? Profe, entonces con graficar la recta y igual x más 2, y igual x más 1 salía. Sí, Eso me exactamente. di cuenta. Sí, está acotado entre dos rectas. En este caso es 1 más x y 2 más x, podría ser x sobre 2, x más 2, o sea, la recta que sea, pero listo. Nosotros ya sabemos que son dos figuras que podemos graficar y nuestro interés es sombrear el recinto. Obviamente que no va a haber figura más que una recta y eso, ¿está bien? Cosa de que se puede hacer sencillo, digamos. Bueno, este es el recinto. Acá lo pasé en limpio y digo, bueno, ¿qué era lo que pedía? ¿Sí? Hacemos rápidamente el cálculo de lo que estaba pidiendo. Profe, Bueno, ¿cómo decía, lo tomamos Realmente como un no hay rectángulo a esto? independencia. ¿cómo? Mi pregunta era si, ¿cómo lo tomamos a eso? ¿Como un rectángulo o como qué? A la figura geométrica. Paralelogramo es esto. Que Es yo un recuerdo. paralelogramo, sí. Ah, ok. O No, sea que no no, son independientes. no, Ok, exactamente. ok. Y aparte, ya lo sabemos nosotros de antemano que no son independientes. Porque viste que estuvimos viendo que nuestra conjunta la armamos con una marginal y una condicional. Y es como que confirmamos de alguna forma con el gráfico. ¿Está bien? Ok. Ujú. Bueno, la pregunta decía, ¿cuál es la probabilidad de que tarde más de 5, o sea, de que el video tenga una duración mayor a 5 minutos y que haya tardado más de 7 minutos en subirse? Bueno, hablaba del I, entonces es la intersección entre dos sucesos. Esto es parte de la primera parte de la cursada, digamos. Fíjense, nos pide que ocurra esto con la variable X y también que le ocurra esto a la variable Y. Bueno, hay que sombrear acá dónde ocurre esto y calcular, ni más ni menos. Obviamente, ¿qué es lo bueno de este ejercicio? Que la conjunta es una constante. Así que va a ser rápido el cálculo porque voy a hacer volumen de un triángulo, de un cuadrado, de lo que sea. ¿Está bien? Bueno, Sale un triángulo, profe. bueno, veamos. X mayor a 5 lo sombreamos. Fíjense, yo marqué el 5 acá y digo, todo esto corresponde a la primer condición que quiere sobre la variable X. A eso le tengo que agregar que la Y sea mayor a 7. Listo. Y mayor a 7 es eso, o sea que en definitiva nos queda que ambas cosas están ocurriendo acá en este triangulito que está acá arriba. O sea que lo que tendría que integrar, o sea, hacer la integral doble, sería este triángulo o si no, cálculo geométrico, ¿está bien? Otra vez, volumen de este triángulo, primero calculo el área, base por altura sobre 2 y después lo voy a multiplicar por la constante que corresponde a la conjunta. Bueno, de base, súper sencillo, tengo 1 nada más, ¿está bien? De altura tengo 1, así que una pavada realmente, ¿está bien? El área es 0,5 y la constante en este caso nos había dado también un medio, ¿no? Así que listo, 0,25. Bueno, costó, digamos, en este ejercicio la elaboración del recinto, si se quiere, pero fíjense que después resolver la probabilidad, la verdad que es una pavada, una cuentita muy, muy sencilla. Ojo, tengan presente que podemos hacer cálculos geométricos porque es una constante la conjunta. Si hubiera alguna expresión distinta de un número, ahí no podemos aplicar esto, obviamente. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿puede pasar que tengamos que hacer las integrales dobles? Sí, si hay alguna conjunta que no tenga una constante, sí, sí, sí. Pero las expresiones que nosotros usamos de las conjuntas son sencillas, no van a tener complicaciones de aparecer, si llega a darse el caso.
Bueno, el tercer caso para hallar la conjunta. Puede ser que el enunciado diga algo así como esto. X e Y son variables aleatorias distribuidas uniformemente en esta región. Y ven, nos da la región. ¿Qué fue lo que pasó acá? Bueno, no me dieron como dato la función de densidad conjunta entre llave como yo estaba esperando, sino que me dieron el recinto. Esto que me están mencionando acá es el recinto de la conjunta. Me dicen, mira, la Y está variando entre 0 y 1/2 y la X está variando entre estas dos rectas que te digo acá, entre la recta Y y la recta 1 menos Y. Entonces, cuando dice esto de que las variables aleatorias se distribuyen uniformemente, o también puede decir el punto XY se distribuye uniformemente en determinado recinto, nosotros ya sabemos que la conjunta va a ser una constante. ¿Por qué sucede eso? Y porque lo que me está diciendo es, no importa de qué forma está determinado el recinto, pero sí lo que importa es que ese recinto tiene una réplica exacta arriba en el techo, es decir, la misma, la base en donde está apoyado el volumen es exactamente igual al techo que tiene ese volumen con el que estamos trabajando. Por eso está diciendo que se distribuye uniformemente. ¿Está bien? Lo que está diciendo es que cada uno de los infinitos puntos que tenga ese volumen en la tapa va a tener uno y solo uno punto equivalente, digamos, que tenga la imagen, y de esa forma nosotros estamos seguros de que entonces el piso o la base en la que está apoyado nuestro volumen, que es nuestro recinto, es exactamente igual al techo que tiene ese volumen con el que estamos trabajando. Entonces, si son exactamente iguales, tanto el piso como el techo, lo que nos está importando a nosotros es qué tan distante se encuentra ese piso de ese techo. Entonces, esa altura o esa distancia que está separando es la constante. Es esta constante K que forma parte de la expresión de la conjunta. ¿Cómo Profe, una hacemos? pregunta. Sí. ¿La distribución siempre va a ser uniforme acá, en este caso? Las funciones no sabemos cómo son. En realidad lo que sabemos es que la conjunta es una constante. ¿Está bien? Ah, ok. Las variables X e Y, cada una van a tener su función de densidad que después habría que hallarlas una vez que nosotros tengamos la conjunta. Lo que dice el enunciado en este caso es que la conjunta se distribuye uniformemente en determinada región. Entonces es equivalente a decirnos, mira, es un número. ¿Está bien? Así que bueno, ¿cómo hacemos para hallarla? Bueno, ya sabemos que es una constante, o sea, es un numerito. Lo que nos queda ahora, por nuestra parte, es encontrar, bueno, cuál es el valor de la conjunta. Porque fíjense que el rango ya lo tenemos para escribir. Yo puedo escribir f de xy, abrir la llave, poner una K genérica, digamos, hasta que la calcule y después puedo poner el rango de validez porque ya lo tengo, tanto para la X como para la Y. Así que bueno, vamos a hacer el cálculo. Fíjense, puedo hacer el gráfico porque justamente, está bien, la expresión no la conozco, sé que es un número, me falta calcularlo, pero bueno, yo siempre trabajo graficando el recinto, así que perfectamente puedo graficar el recinto en este caso. La Y está acotada entre 0 y 1/2, así que lo puedo sombrear, y la X lo mismo. Necesito calcular estas dos rectas, o sea, sombrearlas y graficar el rango de validez que tiene el recinto. Así que fíjense, con la primer condición, digamos, si yo miro la recta Y igual a X, yo digo la X es mayor a la Y en toda esta parte. Ahora me estaría quedando pendiente la segunda recta, que es menos X más 1. Y bueno, una vez que tenemos en cuenta
las dos rectas que me están acotando la X y este rango de validez para la Y, listo, ya sé que entonces el recinto sobre el que está apoyado la conjunta es un triángulo. Bueno, teniendo el recinto, para mí es fácil saber ahora cuánto vale la constante. ¿Cómo voy a hacer para sacar ese valor? Y bueno, la base, o sea, el recinto, digamos, el área del recinto yo lo puedo calcular, es base por altura sobre 2. Y después otra cosa que sé es que ¿cuánto tiene que tener este volumen bajo la curva? ¿Cuánto vale? 1. 1, ¿está bien? Entonces, bueno, trabajando con esas dos cosas, fíjense, hacemos la cuentita. El volumen va a ser área del triángulo multiplicado por K. Esta es nuestra incógnita, el valor de K. De base tenemos 1, de altura tenemos 0,5, así que haciendo la cuentita ya sabemos que de área tenemos 0,25 y como el volumen de este triángulo tiene que dar 1, de ahí despejamos el valor de K. Así que fíjense que ya estamos en condiciones de escribir la expresión completa de la función de densidad conjunta. Ya sabemos que la constante vale 4 y el rango de validez obviamente textual, lo que nosotros tenemos en el enunciado. ¿Está bien? Bueno, y una vez que ya tenemos esto, podemos calcular lo que esté pidiendo. En este caso no había ninguna consigna, así que... Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. A ver. Para poder graficar eso en función de Y, las rectas, podemos despejar. Ahí hacerlo en función de X, ¿no? Claro, vos tenés que siempre, para poder graficar, vos necesitas la forma Y igual 2X más 8, por ejemplo. Entonces la invertís, despejás la Y para poder graficarla. Tanto de la izquierda como de la derecha. ¿Está bien? Siempre que ustedes tengan alguna expresión en la que estén relacionando a la X con la Y, siempre despejen la Y, porque ahí van a poder hacer aparecer la recta. Acuérdense que la expresión de una recta es Y igual M de X más B, o sea, tienen la pendiente para poder ver para dónde va, si va para la izquierda, si va para arriba, para abajo, y después el más B es la ordenada al origen. O sea que con esos dos datos ustedes ya pueden graficar tranquilamente. Inclusive usando los dos puntos, ¿está bien? Profe, siempre que sean funciones de densidad condicionado, vamos a estar en, o sea, una variable moviéndose entre constantes y la otra moviéndose en función de esa variable. ¿Eso siempre se va a dar? Cuando tenés una condicional, siempre va a haber una que está funcionando como un parámetro. O sea, la que está debajo de la barra no es una variable, sino que es un numerito, va a tomar un valor puntual. Y la otra va a estar variando. O sea, nuestros recintos siempre van a ser triángulos o paralelogramos. No hay chance de que sea otra cosa. No, porque si no nos la pasaríamos haciendo cuentas, digamos. Sí, no. Y paralelogramo hasta por ahí nomás. Ese era un examen que se tomó hace como 5 años más o menos. Así que, sí, no más que un cuadrado, rectángulo, triángulo. Bueno, ¿alguna pregunta? Y por ahora no, profe, al menos no por mi parte. Este Bueno, sábado va a haber taller normal, ¿no? sí, el sábado tenemos taller. Porque puede que no pueda asistir. Tengo que estudiar por otra materia. Sí, igual viste que queda grabado, así que cualquier cosa después lo chusmeás. Profe,
Sí. Antes del recuperatorio del primer parcial, ¿va a haber alguna clase presencial? No, porque la de consultas la reemplazamos por el recuperatorio. Pero nosotros estamos bien con los tiempos, digamos, como son 3 temas solos, no vamos a estar muy apretados. Así que en las mismas clases ustedes van a ir pudiendo preguntarnos a medida que van avanzando con los ejercicios. O si tienen que recuperar el primero, hacernos preguntas del primer examen es lo mismo, lo que ustedes necesiten, lo vamos viendo. Bueno, les comparto para ver una cosita más. No sé si querían preguntarme alguna otra cosa. Creo que íbamos a ver después si resolvíamos el parcial, ¿no? Sí, después cuando terminemos de corregir, a mí me interesaría ver que se queden seguros de la resolución, ¿está bien? Para que les sirva para practicar. Y a mí me interesaría lo del primer ejercicio, que me salieron números extraños. Uh-huh. Sí, por eso, después cada uno va a ver. Bueno, les comparto de vuelta. Así vemos una cosita más que necesitamos ver. En este caso, no se trata de tener que armar la conjunta, pero sí se trata de tener que resolver algo. Tenemos un ejercicio como este, por ejemplo. La vida útil en años de los relojes marca A y B son variables X e Y respectivamente, con densidad conjunta dada por la siguiente expresión. Bueno, fíjense. En este caso, bueno, tengo la función de densidad conjunta, son 2 variables aleatorias continuas. Choclazo, así como uno lo ve, no es una constante, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, o sea, cálculos geométricos acá no voy a poder hacer. Y la pregunta es sencilla, ¿son independientes las variables X e Y? Justifique. Bueno, la pregunta del millón, ¿qué tengo que hacer para ver si son independientes? Comprobar las 2 condiciones. Sí, y el recinto es un cuadrado porque es el primer cuadrante. Claro. Entonces, listo, la primera es el primer cuadrante. Ahora, el justifique, ahí me la complicaron Sí, porque ahí yo tengo... Y de la multiplicación, ¿no podés usar la propiedad de los exponentes? Exactamente, a eso iba. En este caso, ¿qué pasó? Cuando se tomó en un examen, no lo respondió nadie, obviamente porque no sabían, o sea, sí sabían, pero dice, no, me tocó una integral hasta infinito y con e a la menos x, ¿cómo lo resuelvo? O con e a la menos y, bueno, complicado, al cohete. Entonces, bueno, vamos a repasarlo. La función de densidad conjunta es esta. Si yo quiero, como dijimos recién, sabemos que para ver si son independientes son 2 cuestiones. Ver el recinto, lo voy a sombrear y después tengo que confirmar las condiciones. Bueno, yo el recinto lo sombreo, digo, bueno, x mayor a 0, listo, la mitad del eje horizontal y la y mayor a 0 también. Del eje vertical, listo, todo para arriba. Así que el recinto me quedó el primer cuadrante. Perfecto, la condición 1, listo, le pongo el tilde. Ahora me falta confirmar que las marginales, si yo hago el producto de las marginales, me dé el choclazo. Bueno, primero tengo que calcular las marginales. ¿Cómo eran las marginales? Bueno, acá está toda la explicación de la independencia. Las marginales era que yo tengo que hacer esta integral justamente. Si agarro la conjunta, esta expresión, para encontrar la marginal de x, yo sé que tengo que integrar la y desde 0 hasta más infinito. Y lo mismo en el caso de la f de y. La integral es de 0 hasta más infinito. Bueno, en lugar de vararme acá con el cálculo, me tengo que acordar de esto. Si yo tengo una expresión que está elevada, o sea, tengo una base elevada a distintos exponentes, lo puedo desagregar y escribirlo así. Digo, a la e
la puedo elevar al menos 1/4 de x, y a eso lo multiplico otra vez por la e, pero elevado a la menos 2/7 de y. Y en cuanto a la constante esta que estaba acompañando, o sea que impactaba sobre la e, la puedo separar también. Voy a decir, bueno, voy a poner 1/4 multiplicado por 2/7. Entonces, cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es separando de alguna forma lo que corresponde a la x y separando lo que les corresponde a la y. ¿Qué pasa con esto? Me acuerdo cómo era la expresión de la función de densidad de una variable exponencial, porque eso es lo que ocurre acá. Son dos variables exponenciales. Si ustedes se fijan, si yo digo, bueno, x es una variable exponencial con una tasa de 1/4, que es este 1/4 que tengo separadito acá, multiplicado por e a la menos 1/4 de x, y la y también digo es una variable exponencial, pero la tasa es distinta para la y. La tasa para la y es este 2/7 que acabo de separar acá, y que es el que está elevado también en el exponente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me quedaban las marginales de la exponencial? Bueno, la exponencial era lambda por e a la menos lambda t. Bueno, fíjense, acá tengo lambda por e a la menos lambda, en vez de t es x, pero es una exponencial. En el caso de la y, lambda por e a la menos lambda t. Bueno, lambda para la y era 2/7. Listo, así que la x es una exponencial y la y es una exponencial. Bueno, listo, con esto yo ya puedo justificar. Si yo hago el producto de esta expresión por esta expresión, obviamente que obtengo el choclazo de la conjunta, así que son independientes. ¿Está bien? Y no tuve que hacer ninguna integral para poder resolver las marginales. Ya lo saqué usando los conocimientos de la primera parte de la cursada, de esto, de que una exponencial, y bueno, e elevado a la algo y tiene pinta de exponencial. ¿Está bien? Así que nada, me tengo que fijar bien cuáles son, cuál es el exponente que acompañaría cada una de las variables para que me quede la expresión de una exponencial. Recordando que esta es la tasa por e a la menos la tasa por la variable. ¿Está bien? Después, creo que pedía la media de la variable x. Bueno, como es una exponencial, no voy a hacer la integral de x por este choclazo. Me fijo cuál es la media de una exponencial. ¿Se acuerdan cuál era la media de una exponencial? 1 sobre lambda. 1 sobre lambda, o sea que 1 sobre 1/4 y ya tengo la media de x. Si me pide la media de y, 1 sobre 2/7 y ya tengo la media de la y. ¿Está bien? Si me pide una probabilidad, también lo hago rápidamente porque de la exponencial yo tengo la función de distribución acumulada, con lo cual no tengo que hacer integral tampoco para calcular. ¿Está bien? Así que bueno, conclusión, les quería mostrar este ejercicio porque impacta, o sea, en el enunciado impacta el ver el choclazo y resulta que es súper sencillo si uno después, bueno, ahora sabiéndolo, ¿no? Que son exponenciales, que las separo y después es como estar en la primera parte de la cursada, en realidad, es un ejercicio de la primera parte, del primer parcial más que del segundo, si lo piensan. Así que nada, eso quería que tuvieran en cuenta. Bueno, y después nos está faltando ver unas cositas más. Y terminamos con esto. Bueno, ¿alguna pregunta?
Pero la integral esa de las exponenciales igual no tenía primitiva, ¿no? ¿Cómo? La integral esa que si lo querías hacer con integral no lo ibas a poder sacar porque no tiene primitiva. ¿Puede ser? No, lo podés resolver porque, E a la menos x no era e a la menos x al cuadrado. claro, exacto. No me acuerdo. Y de última, viste, en la calculadora le ponele si es hasta más infinito, 99999 y más o menos te da un valor. O ponele, según la probabilidad que, bueno, ahí para la marginal, pero si vos tenés que calcular una probabilidad, siempre conviene hacer entre valores numéricos, llegado el caso. Pero bueno, nuestra intención no es que les queden cálculos para tener que estar maniobrando a ver cómo se resuelve, ¿está bien? Sí. Bueno, les comparto la tercera presentación y ya con esto estaríamos completando todo lo que es de bivariante, así que ustedes ya podrían hacer todos los ejercicios de la práctica. Así que bueno, vamos a ver esto último y de paso ya nos sirve para ir practicando algunos ejercicios. En este caso, bueno, esto es de independencia acá. Fíjense este ejercicio, así tenemos uno también ya resuelto como para chusmear después. En ciertas barras de cereal, la proporción de avena es una variable aleatoria X. Y la proporción de copos de arroz es una variable aleatoria Y. Tal es que la función de densidad conjunta es, listo, acá está finiquitado, o sea, nos dieron explícitamente la función de densidad conjunta para poder usarla. Bueno, y tiene tres preguntas distintas. Si son independientes las variables, hallar la probabilidad de que la proporción de avena sea menor a 0,5 y la proporción de copos de arroz menor a 0,25. Hallar la probabilidad de que la proporción de avena sea mayor a 0,5 si la proporción de copos de arroz es de 0,25. Bueno, diferentes probabilidades, ¿no? Para que uno ya pueda tener para calcular. Bueno, en este caso, listo, agarré la definición de las dos variables, ¿está bien? Para tener bien presente, que no sea cosa de que me confunda, que eso también suele pasar, no sabemos por qué en bivariante suele pasar, pero se confunden cuál es la X y cuál es la Y, hicieron el cálculo y lo hicieron exactamente al revés, ¿está bien? Y en ese caso, lamentablemente el ejercicio está mal. Vieron que nosotros en el primer examen le decimos, bueno, mira, si la cuenta la tenés mal, no pasa nada si vos escribiste bien el planteo. Bueno, en este caso específicamente está mal porque justamente queda mal en el recinto el invertir las variables, ¿está bien? Así que bueno, nada, presten atención de que realmente la X sea la que ustedes creen y la Y sea la que corresponde. Bueno, tenemos proporción de avena la X, proporción de copos de arroz la Y. Tenemos la conjunta, ¿está bien? Así que bueno, lo primero es lo primero, graficar el recinto. La X, fíjense que tiene que estar acotada en valores numéricos, ¿está bien? O sea que con eso no tenemos problema, entre 0 y 1. Y después la que sí está acotada de alguna otra forma es la Y, porque acá sí hay una recta involucrada. Así que bueno, la primer franja de la X no hay problema, está acotada entre valores numéricos, así que bueno, esta es la recta que nosotros tenemos que graficar. Y igual a 1 menos X. Así que listo, la graficamos y ahora sombreamos a dónde ocurre esto, de que se encuentre entre 0 y la recta. Sombreamos ahí entre 0 y esta recta que acabamos de dibujar y listo. Un triángulo. Acá ahora podemos calcular todas esas cuestiones que nos pidieron. La primera pregunta era si son variables aleatorias independientes. Obviamente el resultado era que no. ¿Por qué no?
Si nos Ahora dicen después sí. justifique, No se Puedo podrá el recinto. justificar diciendo que está en el recinto. Claro. claro, si graficamos el recinto, le decimos, el recinto es triangular, no son independientes. ¿Está bien? Porque el recinto es triangular. Con eso es suficiente. Bueno, entonces acá está. Como no es un cuadrado, se cae Maduro, listo, ya sé que no son independientes. Paso, ya tengo un ítem menos. Paso al ítem siguiente. Hacer la probabilidad de que la proporción de avena sea menor a 0,5 y la proporción de copos de arroz menor a 0,25. ¿Cómo escribo esta probabilidad? Que esa es la pregunta del millón, digamos. Si yo hago bien el planteo, listo, después de sombrear y hacer la cuenta. Probabilidad de X menor a 0,5 de intersección Y menor a 0,25. Exactamente. Es una intersección entre esos dos sucesos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en el recinto que yo ya había graficado, voy a sombrear esto. Marco donde la X es menor a 0,5 y lo voy a sombrear, y después donde la Y es menor a 0,25 y lo voy a sombrear. Y listo, las dos cosas juntas va a ser mi recinto para integrar. Es decir, en este caso me está quedando este rectangulito así que está acostado ahí. Y en este caso, como me preguntaba recién Abigail, no podemos hacer cálculos geométricos porque la expresión de la conjunta tenía una expresión, no era una constante, no era un numerito. Así que listo, tengo. Lo bueno de esto es que fíjense, el recinto me quedó justo para hacer integrales dobles, pero en realidad con límites numéricos. ¿Está bien? Está acotado siempre por valores, digamos. Así que bueno, yo propuse esta forma de resolverlo. Digo, primero hago la integral de la X y fíjense, la X, digo, está acotada entre 0 y 0,5. Y después voy a hacer la integral respecto de la Y la Y está acotada entre 0 y 0,25. Alguien lo podría haber hecho al revés, decir, bueno, no, primero yo quiero integrar la Y y después la X, es válido lo mismo, ¿está bien? De una u otra forma nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Así que bueno, haciendo las cuentitas nos terminó quedando 0,078. Pero bueno, ven la forma entonces de resolver las probabilidades acá que se piden en un modelo bivariante es, primero, antes que nada, grafico el recinto y después escribo el planteo, porque acá está la magia, es decir, bueno, pará, ¿qué te voy a tomar? Y mira, una condicional de las comunes o una condicional en donde tengas debajo de la barra un parámetro, que X tenga un valor puntual o que la Y tenga un valor puntual para que tengas que calcular la función condicional. O una condicional de las de siempre, con desigualdades, la intersección, como estamos viendo acá, de sucesos o la unión de sucesos. Otra cosa no se puede pedir, digamos, no hay más. ¿Está bien? Bueno, media de la X, media de la Y o líneas de regresión y no hay otra cosa, ¿está bien? Bueno, en este caso, fíjense en la pregunta, hablando de esto de poner un valor puntual. Hallar la probabilidad de que la proporción de avena sea mayor de 0,5 si la proporción de copos de arroz es de 0,25. Si se fijan, está más que claro que me está pidiendo que la X sea mayor a 0,5 y la Y está clavada, digamos, en un valor puntual, en 0,25. Así que en este caso dijimos, sí o sí, tenemos que calcular la función condicional que corresponde, es decir, la de X dado Y. Si hubiera dicho que la proporción de copos era mayor a 0,25, o si hubiera dicho
que la proporción de copos era menor a 0,25, no tenemos necesidad, de hecho estaría mal que calculemos la función condicional. ¿Está bien? Porque ahí hay cálculo de volumen, digamos. No necesitaría estar calculando una función condicional. Así que bueno, teniendo en cuenta eso y teniéndolo en claro, no voy a tener problemas con el cálculo. ¿Cómo era que calculábamos la función condicional? Era la conjunta sobre la marginal que corresponde. Es decir, la marginal se refiere a la I que vendría a ser el parámetro, ¿está bien? Lo que está debajo de la barra. Así que en este caso la conjunta vino como dato en el enunciado. Me estaría faltando la marginal. Así que necesitaríamos calcular la función marginal. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Cómo era la función marginal? Bueno, agarramos la conjunta y la integramos, pero respecto de la otra variable. Es decir, en este caso necesito integrar respecto de la X. Bueno, acá tengo el recinto, ¿está bien? Nosotros dijimos, si quiero la función de la I, acá me tengo que fijar cuáles van a ser, o sea, me fijo en el recinto cómo atraviesa, porque necesito saber bien cuáles son los límites que le voy a poner a la integral. Que esto es un error recurrente en los exámenes, o sea, le ponen los límites a la variable con la que están integrando, los límites que vienen dados en la función de densidad conjunta, y eso es erróneo, ¿está bien? O sea, necesito ponerle lo que veo acá en este recinto, que es donde están las dos variables juntas. En el recinto de la conjunta que viene como dato en el enunciado, ahí tengo el rango de validez, pero de la variable individualmente, o sea, por separado cada una. Tengo el rango de la X y tengo el rango de la Y. Acá, en el recinto, yo ya tengo consolidado el rango para las dos variables. Entonces ya no se cumple lo que se estaba dando en el recinto original en forma separada o individual, ¿está bien? Por eso es fundamental que cuando vayan a calcular una marginal se fijen acá, desde dónde hasta dónde tengo que hacer la integral, porque acá salta a la vista hasta dónde va a llegar el límite, ¿está bien? Bueno, fíjense, para este I, por ejemplo, si yo recorro el recinto, ¿cuál va a ser la integral de la X? Bueno, la X arranca en 0, pero tiene un tope con esta recta. Así que, bueno, la integral tiene que reflejar eso. La X va a estar desde 0 hasta 1 menos I. Listo, hago esa integral, obviamente de la expresión que venía como dato en el enunciado, y listo, ya encontré la función marginal de la I. Verifico esto haciendo la integral en el rango de validez que yo le estoy poniendo a la I entre 0 y 1, y obviamente el área bajo la curva me tiene que dar 1 y me quedo tranquilo con eso de que lo calculé bien. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, esa función marginal que calculó ahí, entonces no usó del recinto que tenía originalmente, de la conjunta. En este caso, el rango para la variable I estaba acotado entre 0, vamos a volver para atrás, para que lo veamos. Mirá, acá está. La X está acotada entre 0 y 1. Y la Y está acotada entre 0 y la recta. ¿Está bien? Bueno, yo tengo que hacer, a la que tengo que estar integrando, digamos, la integral, como yo quiero la función de la Y, tengo que hacer la integral respecto de X. Pero el error que cometemos es que decimos, ah, mira, la X está variando entre 0 y 1. ¿Ves? Y allá, cuando yo voy a hacer el cálculo, vos querés obtener ahí la marginal de la I, claro, entonces integras respecto de X. exactamente. ¿Ves? Para poder encontrar la marginal de la I, siempre tenés que integrar respecto de la contraria.
Yo tengo que integrar respecto de X. Ahora, si yo me fijo en el recinto de la conjunta sin haber hecho el gráfico, digo, mira, la X va entre 0 y 1. Hago la integral entre 0 y 1 en la expresión y me da un número, me da algo. Y me da algo distinto a lo que yo estoy esperando. ¿Está bien? Cometería el error ese. No va entre 0 y 1 la X. Lo tengo que ver acá, porque acá es donde yo consolidé en forma conjunta las dos variables. Por eso la importancia de graficar el recinto. Si uno grafica el recinto, listo, ahí ya está todo lo que corresponde a el comportamiento de las variables en forma conjunta, que es justamente lo que se estudia en un modelo bivariante. El recinto que tenemos originalmente de la conjunta tiene la expresión que corresponde a cómo se mueven ambas variables. Pero en cuanto al rango de validez, que dice la X está entre tal y tal valor y la Y está entre tal y tal valor, te lo dice en forma individual. Para cada una, individualmente. Por eso, nosotros cuando graficamos, realmente acá estamos viendo cómo tienen, o sea, el mínimo y máximo valor que pueden tomar en forma conjunta ambas variables. Y fíjate que la X no siempre llega hasta 1. X llega hasta 1 solamente en la base del recinto. Si yo me paro por acá, que es lo que hicimos recién, decir, mira, con esta Y cualquiera que elijo, y atravieso el recinto, no llega ni a palos la X a 1. ¿Está bien? Sí. Entonces, siempre hacer esta comprobación en el recinto. ¿Desde dónde arranca y hasta dónde llega la variable que vos tenés que integrar? Y mira, la X arranca acá, que está en 0, y llega hasta esta recta. Listo. La tengo, vos fíjate que siempre la tengo escrita tanto del punto de vista de la Y como del punto de vista de la X, también para no equivocarme. Entonces yo digo, mira, la X arranca en 0 y la X llega hasta 1 menos Y, que es esta recta que está acá acotando el recinto. Y listo, con ese integral voy a hacer la cuenta. ¿Está bien? Sí, ahora sí. A ver si se entendió, los voy a poner a prueba. Si tendríamos que hacer la marginal de la X, ¿desde dónde hasta dónde tengo que hacer la integral y con quién? Yo quiero Con la Y. f de X. La marginal de la X con la integral respecto de Y. Exacto. ¿Y la Y desde dónde hasta dónde va? De 0 a 1 menos I. La No, I, de 0 de 0 a 1 menos X. exacto. Tengo que usar esto. Porque si no me va a quedar la I clavada ahí y me queda una expresión incorrecta. ¿Está bien? Cuando termino. Por eso también la importancia de decir, bueno, mira, la escribo acá, apenas la grafico, tengan el nombre de cada una, del punto de vista de cada una de las variables. Para que la puedan usar ahí y no se confundan, porque es súper, pero fácil equivocarse si uno está pensándolo en el aire. ¿Está bien? En cambio, si está escrito, listo. Yo estoy integrando respecto de Y. Bueno, la Y desde dónde hasta dónde va. Y mira, arranca acá abajo y llega hasta esta recta. ¿A esta recta cómo se llama? Y igual 1 menos X. Listo. Voy a integrar con eso. No hay manera de que fallemos con el gráfico. Bueno, calculamos la marginal, comprobamos que esta expresión entre 0 y 1 nos da 1, así que nos quedamos tranquilos, así que ya podemos calcular la condicional. La condicional entonces era la conjunta, que era, ya la teníamos como dato en el enunciado, y la marginal que la acabamos de calcular, así que 60x cuadrado multiplicado por y esta expresión que es la que encontramos nosotros recién. Simplificamos lo que se puede simplificar y ordenamos un poco el cálculo y listo, ya tenemos la función condicional. Algo súper importante para tener en cuenta que también se confunden mucho en los exámenes. Cuando yo estoy escribiendo la marginal, fíjense que le puse valor numérico mínimo y máximo para la variable y.
¿Por qué? Y porque es una marginal. Ahí tengo que poner números, cosa de que yo pueda hacer la integral para verificar que es área bajo la curva 1. No aparece ninguna K, ninguna I, ninguna M, ninguna letra distinta. Es una función marginal, ¿está bien? Ahora fíjense la diferencia con esta condicional. Está bien, yo hice la cuentita de la expresión, simplifiqué, qué sé yo, la expresión es esta, bárbaro, lo escribí ahí. Ahora, acá es donde se confunden. ¿Cuál es el rango de validez? ¿Y de quién? ¿Qué rango pongo? ¿Qué pongo? ¿De la X, de la Y? ¿Cuál es el que elijo para poner acá? Ahí es un parámetro. Claro, acá el rango de validez es de la variable X, porque dijimos, esta X dado Y es una variable nueva que es área bajo la curva. La variable es la X, pero está condicionada a un valor puntual que va a tomar la Y. La Y está actuando como parámetro, es un numerito. Entonces yo tengo que poner el rango de validez de la variable X. Ahora, de vuelta, yo me fijo la X, mínimo y máximo valor. Y mira, mínimo valor 0, máximo valor 1. Bueno, si le clavo el 1 acá, metí la pata porque perdí esto de que es condicional. No le estoy dando la posibilidad a la Y de que tome el valor que tenga que tomar. ¿Está bien? Así que en la marginal sí o sí le voy a poner el valor numérico que corresponda a la variable que corresponda. En la condicional, no, me tengo que fijar la expresión, o sea, si llega hasta una recta, tengo que poner la expresión de la recta, como en este caso, fíjense, la X arranca en 0 y llega hasta esta recta. Bueno, ¿cómo se llama la recta? Y es la 1 menos I. Listo, le pongo 1 menos I, porque fíjense, si yo le voy dando valores a la I, por ejemplo, 0,5, estaría en la mitad del triángulo. Cuando la I toma el valor 0,5, yo acá reemplazo 0,5 acá para decir, mirá, estoy generando la función de densidad cada vez que la I vale 0,5. Acá reemplazo por 0,5 y hago la cuentita, me va a dar un número. Y acá la X va a estar acotada entre 0 y 0,5. Lo cual es lógico, fíjense que si me paro acá en la mitad del gráfico, vemos claramente que la X arranca en 0 y llega hasta la mitad, hasta 0,5, no pasa de eso. ¿Está bien? Así que bueno, ténganlo presente. Bueno, ya me perdí de lo que estábamos haciendo y eso es lo que les pasa también en los exámenes, cuando hay que calcular una función condicional. Esta es la madre de todas las condicionales. ¿Cuál es la que yo necesito? Y la de la probabilidad que me pidieron calcular. Así que bueno, la recordamos. ¿Cuál era? Era esta probabilidad. Yo necesito la función condicional de X condicionada a que la Y vale exactamente 0,25. Así que lo que voy a hacer es agarrar la genérica, que la tengo acá, la traje de vuelta para que la recordemos, y voy a generar esta, la hijita sería. Le pongo 0,25 por todos lados a donde esté la Y. ¿Ven? Entonces, haciendo las cuentas, me quedó que esta es la función que efectivamente voy a poder usar para calcular la probabilidad que me pidieron. Fíjense cómo me quedó acotada la X cuando la Y vale 0,25, ¿ven? Tuve que restarle a 1, le resto menos 0,25 y llega hasta 0,75. Y la cuentita que me quedó acá de la expresión quedó súper simplificada después cuando pude sacar el valor de la Y. ¿Está bien? Bueno, recién con esta función, fíjense que la voy a integrar según lo que me está pidiendo. Me dice que la X tiene que ser mayor a 0,5. Bueno, voy a hacer la integral desde 0,5 hasta ¿cuándo? Y fíjense que el rango lo saco de acá. Hasta un máximo de 0,75 y obviamente la expresión que voy a poner acá es 64 novenos multiplicado por X al cuadrado. Bueno, acá está hecha la cuenta.
yo la hice con cálculos auxiliares, pero esto ya se puede hacer con la calculadora en realidad, porque ya me quedó, esto es una variable única, es unidimensional en donde estoy trabajando. Así que tranquilamente podría encontrar este valor con la calculadora. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto? Creo que esto es lo más complicado, complicado, en términos de cuentas nomás, como que es un poquito larguito, digamos, pero si uno ya se acostumbra a reemplazar los valores y hacerlo metódico, sale. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, acá lo que quería mostrarles ay, se me fue. Esperen, que quería ver esto. 0,7037. Me quedó mal ese número, no sé por qué 0,55, pero bueno. Esto es 0,7. Pero bueno, para que viéramos qué relación, qué significa haber calculado esto. Vieron que yo les digo siempre, tienen que sombrear en el recinto y fijarse qué es lo que están calculando. Bueno, acá no tengo volumen para sombrear. Si yo quiero sombrear esto en el recinto, y acuérdense de lo que significaba tener una condicional. Una condicional significaba que el espacio muestral que vos tenías originalmente, chau, se perdió y queda condicionado a esto que está debajo de la barra. Bueno, debajo de la barra nos dice que la variable i toma el valor 0,25, es decir que estamos acá. Todo el resto es como que ya no nos interesa. Nosotros estamos ubicados en un plano que está saliendo hacia afuera de la pantalla, acá exactamente donde i vale 0,25. Entonces, dentro de ese plano que está saliendo hacia afuera de la pantalla, nos interesa saber, bueno, cuál es la probabilidad de que, acá quedó mal esto, que la x sea mayor a 0,5. ¿Está bien? Bueno, eso lo tengo que arreglar. Pero bueno, ¿quedó claro eso? Que es área bajo la curva. No hay más volumen, lo perdimos. ¿Está bien? Bueno, acá está la marginal de x, por las dudas, para que también lo estuvimos hablando hoy. Fíjense que acá vemos desde dónde hasta dónde va la variable x y con eso puedo hacer la integral. O sea, voy a integrar la conjunta, pero sé que la x tiene que variar entre 0 y la recta, la y, perdón, tiene que variar entre 0 y la recta que corresponde. Bueno, en este caso nos lleva un poquito más de cuenta porque justo la x era la que estaba elevado al cuadrado. Obtenemos esta expresión polinómica y bueno, fíjense que el mínimo y el máximo valor es numérico porque estoy haciendo una función marginal. ¿Está bien? Bueno, esto es para que ustedes lo tengan y después obviamente fíjense que pueden verificar a ver si les dio realmente bien el resultado que obtuvieron haciendo la integral entre 0 y 1 y les tiene que dar 1 de área bajo la curva. Bueno, y acá está la otra condicional, que también, fíjense que una vez que uno tiene la función marginal, ya puede encontrar la función condicional. Acá, si se puede achicar, obviamente achicamos la cuenta, fíjense que se simplificó un poco, y de vuelta, el rango de validez no es mínimo y máximo valor numérico, sino que lo dejo acotado tal cual como estaba en el recinto. Si hay una recta, lo acotaré tanto en el límite inferior o en el superior, en el que sea, pero lo dejo permanente porque necesito justamente que la X haga lo que tiene que hacer, que es tomar diferentes valores y ver qué es lo que le va pasando a la Y cada vez que la X va modificando sus valores. ¿Está bien? Bueno, entonces,
En este caso, les agregué esta pregunta: hallar la proporción media de avena si la proporción de copos de arroz es igual a 1/2. Esto, decíamos, también es un posible ítem del examen porque es lo nuevo que aprendemos, ¿está bien? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Bueno, no es la media de la proporción de avena así a secas, es decir, como si me pidiera la media de X. ¿Por qué? Porque está diciendo, quiero que me calcules la proporción media de avena, pero con esta condición. Es decir, si sabemos que la proporción de copos de arroz es igual a 1/2. Bueno, acá esta condición que me pone me está diciendo, mira, no te está pidiendo la media individual de la variable X o la media individual de la variable Y. Te está pidiendo una línea de regresión. Entonces, bueno, nada, tenemos que calcular. Nosotros sabemos que cada vez que me pida la línea de regresión voy a necesitar esta función condicional para poder hacer la cuenta de la media. El cálculo es prácticamente el mismo que el de una media, porque fíjense, es la integral de la variable multiplicada por la función que la representa. Eso no cambia. Lo que cambia es que, bueno, ¿quién es la variable? Y en este caso es la X, perfecto, uso la X. Ahora, ¿la función que la representa cuál es? ¿Es la marginal o es una función condicional? Y mira, es una función condicional. Listo, pongo la función condicional y listo, hago la cuenta y ya está. Otra diferencia entre la media habitual y esta línea de regresión, ¿cuál es? Y la media me va a dar como resultado, la media de X sola, individual, sin ningún tipo de condicionamiento, me va a dar un número como resultado. En cambio, esta media condicionada al parámetro Y me va a dar una expresión. Es posible que me dé una constante también, pero en realidad estaría esperando que me dé una expresión en el que yo le pueda ir dando diferentes valores a la Y, ¿está bien? Porque esa es la gracia, digamos. Que la Y es un parámetro que va tomando diferentes valores, ¿está bien? Así que bueno, como nosotros ya tenemos calculada esta función, acá en este caso, fíjense que lo que hice fue hacer la cuentita. Digo, bueno, mira, ya tenemos la función condicional que necesitamos y lo único que resta es hacer la cuenta. ¿Cuál va a ser el límite de integración para una línea de regresión? Esto es súper importante que se lo acuerden. Lo mismo que dijimos cuando escribimos una función marginal o una función condicional. Para la marginal, como es la variable propiamente dicha, le pongo valores numéricos. Bueno, para hacer el cálculo de la media le pongo valores numéricos. En cambio, para la condicional, como justamente hay un parámetro que condiciona, me interesa poner en el rango de la función condicional la recta o lo que sea que me está condicionando el espacio, y entonces cuando voy a calcular la línea de regresión, obviamente también voy a tener en cuenta que la integral va a ir en esos rangos, ¿está bien? O sea, el rango lo saco directamente de la función condicional. Así que listo, con esos límites de integración hay que hacer la cuenta y obtenemos la expresión correspondiente. Bueno, acá hice todas las cuentitas y me terminó quedando esto. 3/4 multiplicados por 1 menos Y. Esa es la expresión que corresponde a la línea de regresión de X dado Y. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá? Pero no te preguntaba si la I era igual a 1/2. Sí. Justamente, pero ahora nosotros lo que hicimos fue calcular la línea de regresión genérica, digamos. Cosa de que vos ahora le podés poner el valor que quieras a la Y y te va a dar lo que te preguntaba. ¿Está bien? Esto es para que tengan ustedes en cuenta cómo se hace el cálculo en el caso de
que me pida la línea de regresión sin especificarme un valor, como en este caso que fue un medio. ¿Está bien? Tendríamos que hacer este camino. Bueno, y ahora como dice que es un medio, listo, acá lo voy a, a escribir. De paso, lo que hice fue armar una tablita de valores para que veamos, bueno, qué me pueden llegar a preguntar algún estilo de justificación o de explicación, como que entienda el contexto del ejercicio, qué significa la línea de regresión, ¿está bien? Entonces, fíjense, como nosotros sabemos que el que puede tomar distintos valores es el parámetro i, digo, bueno, acá le voy a poner los diferentes valores que puede tomar. Y veo para cada uno de esos valores cómo se fue modificando el valor de la media de la x. Entonces, bueno, elegí el 0, el 0,25, 0,5, bueno, estos 5 valores. ¿Cómo hice para calcular la media? Bueno, reemplacé acá a la i por cada uno de estos valores que dije que elegí. Entonces después se puede graficar tranquilamente. Fíjense que cuando la i toma el valor 0,25, que es acá abajo, la media o la línea de regresión está tomando el valor 0,5625, que vendría a ser este que está por acá. ¿Está bien? O sea que uniendo todos esos puntos, bueno, más o menos nos queda algo así por el estilo. Ahora, la pregunta es, ¿qué significado tiene esto en el contexto del ejercicio? Bueno, es tan sencillo como pensar qué representa cada una de las variables. La X habíamos dicho que era la proporción de avena. En cambio, la Y es la proporción de copos de arroz. Bueno, si nosotros queremos explicar esta línea que está marcada acá, estaríamos diciendo lo siguiente. Que salí, perdón, mi gata quiere venir acá. Salí. Bueno, acá tenemos, cada vez que la proporción de copos de arroz es del 50%, ¿está bien? Que para elaborar estas barritas de cereal, cada vez que la proporción de copos de arroz es del 50%, en promedio la proporción de avena es del 37,5%. Lo hablamos en términos de porcentaje. O también podríamos decir en términos de probabilidades. Por ejemplo, si la proporción de copos de arroz es de 0,25, ya sabemos que en promedio la proporción de avena va a ser de 0,56. ¿Está bien? Es así como se lee, digamos. Un valor puntual para una de las variables y un valor promedio para la otra variable que queda. Es decir, cada vez que yo tengo determinado valor puntual para la proporción de copos de arroz, yo sé en promedio qué proporción de avena va a tener esa barrita de cereal. ¿Está bien? Dicho de otra forma, dependiendo de la proporción de copos de arroz, en promedio la proporción de avena va a ir variando. Ah, ¿y cómo va variando? ¿Qué les parece? ¿Puedo decir algo al respecto? Cada vez que tengo más proporción de copos de arroz, ¿qué le pasa en promedio a la proporción de avena? Decrece. Decae. Está decrementándose, ¿está bien? Entonces, bueno, de alguna forma ya encontré una relación que estaría vinculando a estas dos variables aleatorias, que se trata de la elaboración de un producto, lo cual suena lógico que ocurra eso, ¿está bien? O sea que estamos encontrando algo que ya esperábamos de alguna forma que suceda. Bueno, son las 9. Me quedan dos cositas más. ¿Les parece que hagamos un break y después continuamos? Sí, profe. Sí, profe, por Vale. favor. Volvemos a las 9:30.
Son las 9 casi, a las 9:30, sí, dije bien. ¿Les parece? Sí, está bien, profe. Ok. Ahí les escribo acá. Profe, la grabación lo único, por favor. Sí, tenés razón. Si no, se queda ahí.